las librerías para que pueda leer el programa. Y luego las variables, donde van conectadas cada cosa en la placa de Arduino. Esto es pues está todo explicado, servos, barreras, lo que hace cada cosa, pulsadores, barreras, sensores, ultrasonidos, barrera, desde aparcamiento, sensores, ultrasonidos, alarma de incendios, extracción de CO2, control de iluminación, control de temperatura, control horario. El horario también está puesta la fecha y la hora. Se controla con este RTC, que esto se programa anteriormente con otra programación de Arduino que también os la he puesto en el programa. Y esto, por más que se desconecte, te mantiene la hora guardada. También hemos usado otro componente de las placas de las pantallas para no tener que usar tantos cables como aquí, ¿sabes? Hemos usado un I2T que te sale solo con 4 cables, ya tendrías toda la conexión de la pantalla hecha. Y ahora voy a cambiar esto para que veáis cómo funciona el tema de incendios. Aquí he puesto el nivel de oscuridad, por ejemplo. Entonces, si cambiara el nivel de oscuridad, podría hacer que, según la iluminación que tenemos aquí, se activara de una manera u otra. Y aquí, a ver, el potenciómetro igual, el nivel de CO2. Si yo cambiara el nivel de potenciómetro, pues activaría, y incluso el periodo de tiempo que estamos después con el ventilador en marcha cuando vamos a apagar el incendio, por ejemplo. Vamos a subir un poco más para que pueda activarlo y lo mando otra vez. Puedes activar ahora el nivel de incendio. Ahora no está enviando programación. Eso es lo que no funciona. Un poco. Está comunicando. Por cierto, las barreras tiene un sistema de seguridad también, que cuando el coche, por ejemplo, quiere salir, ahora puede salir, sí. No puede salir porque está supuestamente en el coche dentro. ¿Vale? Se queda aquí el coche. Uy, ahora no me ha hecho caso. Y lo machaca. A veces no me hace caso. Pero esto no debería pasar. Bueno, el sistema de incendios. Ahora es que el tema lo que me he dado cuenta es que la electrónica muchas veces cuando quiere fallar tenemos un sistema de incendios, entonces nos aparece parpadeando, os activa esto con la luz, que tenemos un incendio, tenemos una señal sonora y aparte nos activa la extinción de incendios detrás, que es otro relé que activaría pues cualquier cosa. Yo había pensado en el tema de los springers, pero claro, como al final todo eso tienes que acabar moviendo con cosas certificadas, esto sería inviable también. Te podrías hacer que te llamara por teléfono, ¿sabes? O que te avisara o cualquier cosa. Podrías hacer cualquier cosa con esto. Hace que no va. ¿Certificar un sistema? No importa. ¿Vale? A ver, ¿cuántas plazas? No, si en teoría está vacío. No, pero tienes que separarlo, si no, no da la señal. Ah, vale, que esto es. Son ultrasonidos. Ya, vale. A ver. Incendio. Y entonces tampoco hay que rimarlo mucho, porque si lo rimas tampoco va. Y ahora si yo. No lo sé. No, sí, lo he comprobado ya. Y si yo clico ahí. Bueno, esto falla un poquito como con una escopeta de feria, ¿eh? ¿Qué más? Ah, sí, bueno. También Un poco lento el sistema. Sí. Sí. A ver, yo me emperré en hacer un proyecto con Arduino. Yo no sabía nada de Arduino y he dedicado todo mi tiempo en aprender Arduino. O sea, también el tema del proyecto, yo empecé con el proyecto y no pensaba, si hubiera tenido un proyecto, que tampoco encuentro proyectos con los que basarme, que me hubiera facilitado lo que necesitaba ese proyecto para yo automatizarlo,